Buenos días. Hoy el Seminario de Estudios de la Muerte tiene el gusto de presentar a Miguel Enríquez Troncoso. ¿Quién es Miguel Enríquez Troncoso? Pues fue un estudiante de arquitectura en la UNAM, laboró en varios despachos como dibujante, proyectista y supervisor de obra. Se ha desempeñado como museógrafo, realizando labores de diseño, supervisión de producción y montaje de exposiciones y museos en diversas instituciones, como el Instituto Nacional de Antropología e Historia, el Instituto Guerrerense de la Cultura, el Instituto Politécnico Nacional, Universo, el Museo de las Ciencias, la Casa Universitaria del Libro y la Biblioteca de México, entre otros. Trabajó en el Museo Nacional de la Revolución, dependiente de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, como encargado de la coordinación, el diseño museográfico, la producción y el montaje de exposiciones. Para mí es un gusto haberlo podido convencer para que él estuviera aquí dándonos esta ponencia que ha trabajado en mucho tiempo. Su currículum, pues su semblanza, pues es pequeña, pero su currículum es bastante largo. Él le interesa muchísimo la historia y puede hablarnos, conoce su ciudad casi como la palma de su mano y muchas otras cosas de la historia de varias colonias, incluso donde vive, que es la San Miguel Chapultepec, y donde puede darnos unas visitas guiadas estupendas. Luego hay ocasiones en que ha llevado personas en recorridos muy buenos, sobre todo dedicados al Seminario de la Muerte, donde vamos a conocer panteones a diferentes espacios de la ciudad y de la República. Pero no quiero cansarlos con su currículum porque es bastante largo y pues ya no tendríamos tiempo de que diera su conferencia. Quiero decirle que le va a acompañar su Porfirio, que le hice con mucho amor en el taller de muñecos Inge, para que le dé mucha suerte y haga una conferencia muy interesante. Seguramente les va a gustar y no hablo más. Le damos la palabra a Miguel Enríquez Troncoso. Bienvenido. Hola, buenas tardes. Mucho gusto de estar aquí. Pues me siento muy honrado de que me hayan invitado y pues trataré de que todo salga perfecto. Hoy vamos a hablar de un tema que son las muchas muertes de don Porfirio. En las páginas de nuestra historia sobresale la figura de Porfirio Díaz, casi siempre como el gran dictador que se mantuvo más de 30 años en el poder. Poco se le recuerda como el gran estadística que logró la estabilidad política y económica de nuestro país. Tampoco se le recuerda como responsable del logro de la paz social, luego de que gran parte de la vida del México decimonónico había estado dominado por la anarquía, los levantamientos internos, las intervenciones extranjeras y las crisis políticas y financieras. Nacido en Oaxaca en 1830, desde muy joven optó por la carrera de las armas. Participó en la Revolución de Ayutla, en la Guerra de Reforma y en la intervención francesa, donde pasó de ser un caudillo regional a uno definitivamente nacional. Este renombre, alcanzado por sus logros militares en 1867, le permitió encabezar hacia finales de 1871 la rebelión de la Noria, y aunque en su primer intento, fracasó, Díaz no cejó en su búsqueda del poder máximo de la nación. 4 años más tarde, se opuso violentamente a la reelección, iniciando así una rebelión que lo conduciría al poder, al que afianzó mediante 2 políticas. 1, centralizar el poder, y 2, lograr conciliar los intereses de varios sectores de la sociedad. El porfiriato inició con el control de las instancias e instituciones políticas del país en 1877 y durante 13 años, hasta 1890, se caracterizó por el control sobre caudillos y caciques
incitó la inversión extranjera, principalmente la europea, desdeñando la norteamericana. Logró la conciliación con las potencias mundiales. Realizó el saneamiento de la hacienda pública. Impulsó la política de comunicaciones y transportes. Incentivó la minería, el campo y la industria. Y también permitió la tolerancia sobre los asuntos religiosos. Lo anterior permitió el auge del régimen porfirista desde 1890 hasta los primeros años del siglo XX. No obstante este auge, la idea de una apertura democrática o quizá la avanzada edad de Díaz llevó a la creación de la vicepresidencia, decisión que muchos han considerado como la causa de la decadencia del porfiriato. Al penetrar problemas de equilibrio dentro del equipo porfirista, la represión ejercida contra los obreros de Cananea y Río Blanco, aunada a la crisis económica de 1907, provocó críticas hacia Ramón Corral, secretario de Gobernación, y hacia José Yves Limantour, titular de Hacienda. Finalmente, a las declaraciones de Díaz publicadas a inicios de 1908 sobre la madurez democrática de los mexicanos, sobrevino el brote revolucionario que ocasionaría el fin de una época. El descontento popular hacia el régimen encontró en Francisco I. Madero su apóstol y del antireeleccionismo se pasó a la lucha armada, dando término de esta manera a más de 3 décadas de dominio porfiriano. Porfirio Díaz y el porfiriato marcaron la historia de la segunda mitad del siglo XIX mexicano y los inicios del siglo XX. El personaje y su época tejieron un periodo histórico fundamental para entender la historia moderna y contemporánea de nuestro México. En los primeros meses del año 2015, en que se conmemoraba el centenario de su fallecimiento, surgieron una serie de reportajes, conferencias y manifestaciones que lo recordaban. La mayoría de estos eventos estaban dirigidos a comentar sobre traer los restos de don Porfirio a México, a Oaxaca, su tierra natal, así como de las consecuencias que provocaría, mencionando los asuntos legales, sociales y políticos que esta acción podría traer consigo. Derivado de estas manifestaciones y cumpliéndose un aniversario más de su fallecimiento, hoy quiero platicarles algunos pasajes en la vida de este personaje. El título de este trabajo se refiere a esos momentos en que Porfirio Díaz, al igual que cualquiera de nosotros, hemos sentido física, social o moralmente morirnos. Un niño ha quedado huérfano. El 15 de septiembre de 1830, a 20 años exactos del histórico Grito de Dolores, nacería en el Mesón de la Soledad, en la ciudad de Oaxaca, José de la Cruz Porfirio Díaz Muri. Aquel niño de sangre criolla era el sexto hijo del matrimonio conformado por José Faustino Díaz, originario de Encarnación, Jalisco, y Petrona Mori Cortés, natural de la ciudad de Oaxaca. Pasó sus primeros años en Oaxaca, al lado de sus hermanos Desideria, Manuela, Nicolasa y Félix, el menor de la familia. Existieron 2 hermanos más, Cayetano y Pablo, quienes fallecieron a muy temprana edad. El padre de Díaz era hijo de españoles. Trabajaba como herrero, curtidor de pieles, veterinario y carpintero, además de manejar una pequeña posada para viajeros, el Mesón de la Soledad, llamada así por estar frente al templo de Nuestra Señora de la Soledad. El mesón era muy exitoso, pues mientras el viajero descansaba, el mesonero se hacía cargo de curar a los caballos y mulas o reparar las carretas. Gracias al negocio, la familia Díaz podía darse el lujo de vivir dignamente. Durante su juventud, José Faustino Díaz fue muy cercano al insurgente Vicente Guerrero. Por eso, lamentó mucho cuando en 1830 Guerrero fue traicionado y fusilado en Oaxaca, y vino a su memoria el tiempo aquel en que el jefe insurgente le había dado nombramiento de capitán en su ejército. En 1833, cuando Porfirio apenas tiene 3 años de edad, una fuerte epidemia de cólera azotó la ciudad de Oaxaca. Su padre, a pesar de haber sido un hombre fuerte,
contrae la enfermedad y a pesar de los cuidados que se le dan, fallece. Porfirio y sus hermanos quedarán bajo el cuidado de su madre. A pesar de la falta de clientes en el mesón, ya que la ausencia del padre provoca que los servicios no sean completos, a Petrona no le doblega la viudez. Es así como decide vender las fincas que tenía para comprar la casa llamada El Solar del Toronjo, donde puede trasladarse con todos sus hijos. Petrona Mori, quien era de sangre mixteca, comenzó a dedicarse a la fabricación y venta de rebozos. Gracias a esto, logró tener los recursos para poder mandar a sus hijos a la escuela. En una ocasión, a manos de Porfirio, llegó un manual de gimnasia gracias al cual improvisó un pequeño gimnasio donde le gustaba practicar deporte al lado de sus amigos y de su hermano Félix, costumbre que lo acompañó toda la vida. Aun cuando la venta y fabricación de rebozos les permite llevar una vida austera, Porfirio decide trabajar para ayudar a su familia. Fue aprendiz de herrero, carpintero y zapatero. Desde su nacimiento en 1830, su padre siempre tuvo el deseo de que Porfirio fuera sacerdote. Es así, y gracias a su padrino, el sacerdote y obispo de Oaxaca, José Agustín Domínguez, que en 1843 el joven Porfirio Díaz entra al seminario de Oaxaca. Díaz continuó trabajando y estudiando al mismo tiempo. Es en esta época que su hermano Félix Díaz ingresa al Colegio Militar de la Ciudad de México. Porfirio, apoyado por su madre, deja el seminario y se decide por cursar los estudios de abogado, siendo alumno de Benito Juárez en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, los cuales también abandonará posteriormente para abocarse a la carrera de las artes. El 24 de agosto de 1860, su madre, Petrona Mori Cortés, muere en la ciudad de Oaxaca. Porfirio Díaz Mori, junto a sus hermanos, había quedado totalmente huérfano. Aquí quiero platicarles algo, y es que popularmente se dice que el Día de la Independencia se celebra el 15 de septiembre porque Díaz lo impuso para celebrar al mismo tiempo su cumpleaños. Esto es falso. Desde 1840 en la Plaza Mayor, la noche del 15, se daba una serenata. Se celebraba una tertulia en la Alameda Central y el 16 había repique de campanas y salvas de artillería. Curiosamente, el primer gobernante en dar el grito de independencia frente a un balcón fue Maximiliano en el pueblo de Dolores. Porfirio Díaz lo único que hizo fue trasladar la campana de Dolores al balcón central de Palacio Nacional en 1896 para desde ahí recordar a los héroes que nos dieron patria y libertad. El amor nunca muere. Porfirio Díaz, así como en Oaxaca conoció la muerte, en Oaxaca, años después, conoció el amor. A Porfirio Díaz se le ha relacionado amorosamente con varias mujeres. Iniciemos con Petrona Esteva, de quien seguramente nunca olvidó sus caricias. Ella fue la mujer de Cuchitán que lo acompañó durante los años de inquietud en el istmo de Tehuantepec. De ella se decía, le apodaban Tona, la del botón de Lima, pues siempre traía entre las trenzas un capullo de azar, aún verde, que fue el símbolo de los liberales durante la Guerra de Reforma. Era morena, alta y delgada. Andrés de Nestrosa, quien decía haberla conocido de joven cuando él trabajaba en una cantina, recuerda: yo tenía la orden de mi patrón, Juvencio Arenas, de que cuando llegara le diera una copa de mezcal, lo que yo hacía agradablemente. Ya después, alguno otro lo invitaba a otro. En la memoria del general siempre debe de quedar las aventuras amorosas con Juana Catalina Romero, la Cata, quien lo acompañó durante los años de la Guerra de Reforma. Se contaba que durante la batalla de Miahuatlán, el joven militar tuvo que esconderse tras las faldas para no ser hecho prisionero. Un relato popular dice que del tren, el cual atravesaba la hacienda de Juana Catalina, en algunas ocasiones se veía la figura de Díaz saltar de algún vagón para acudir a visitarla.
Esta relación se mantuvo inclusive más allá de la guerra cuando Porfirio ya era presidente. Se cuenta que Juana Catalina fue la causa que durante el porfiriato la zona del Istmo fuera tan favorecida. Durante la guerra contra los caudillos del imperio, fue Justa Saavedra, soldadera de la costa de Oaxaca, quien lo acompañó y compartió con él los azares, no solo del amor, sino también los de la guerra. La murió muy importante en la vida de Porfirio es la que sostuvo con la soldadera Rafaela Quiñones durante la Guerra de Intervención. De esta relación, a principios de 1867 nació Amada Díaz Quiñones, quien quedó a cargo de su madre. Díaz solicitó en 1871 la patria potestad, obteniéndola hasta el año de 1879. Amada vivió en casa de su padre hasta 1879, en que se casó con Ignacio de la Torre. El primer matrimonio de Porfirio Díaz fue en mayo de 1867. Porfirio obtendrá del presidente Juárez una dispensa por tener parentesco carnal para casarse con Delfina Ortega, su sobrina en primer grado, hija de su hermana Manuela. Delfina había nacido en Oaxaca el 20 de octubre de 1845, es decir, era 12 años menor que Porfirio. En medio de la guerra y la defensa de su patria, se casan por poder. En 1868, el 28 de mayo, nace en Oaxaca el primogénito de Porfirio y Delfina, quien es bautizado con el nombre de Porfirio Germán. Al año siguiente, el 19 de diciembre, nace Camilo. La desgracia cae sobre su hogar en 1871, cuando el 23 de abril muere de fiebre cerebral el pequeño Camilo. Días después, el 4 de mayo, y de la misma enfermedad, muere el Porfirio Germán. Es hasta 1873, el 18 de octubre, que nace el hijo que llegaría a la edad adulta, Deodato Lucas Porfirio. El 5 de mayo de 1875 nació la última hija del matrimonio, Luz Aurora Victoria, llamada así en honor de la victoria republicana del 5 de mayo de 1862 en Puebla. Delfina, quien acompañó a Porfirio en su primer mandato presidencial, murió el 8 de abril de 1880 en su casa de la calle de la Cadena, número 1 de la Ciudad de México, a la edad de 34 años. Sus restos, depositados con los honores correspondientes, reposan en el Panteón de Tepeyac. En 1861, durante una recepción en la embajada estadounidense, Porfirio Díaz conoce a Carmen Romero Rubio y Castelo. Su amistad inicia cuando acuerdan que ella le enseñe el idioma inglés. El 5 de noviembre del mismo año, Porfirio y Carmen contraen matrimonio por lo civil. Manuel González, presidente de la República, actúa como testigo. Al día siguiente se celebra el matrimonio religioso, recibiendo la bendición del arzobispo Antonio de la Bastida. Después viajan a Nueva York en luna de miel. Por sus diferencias, ella tenía 17 años mientras él rebasaba los 51. Sus antecedentes raciales, él era mestizo y ella de ascendencia criolla. Las diferencias sociales, él provenía de una familia provinciana de clase media y ella era hija de un rico teniente. El matrimonio no podía ser calificado más que de insólito. Sin embargo, fue de gran significado político, pues ese vínculo selló la alianza de Díaz con los demás sectores de la sociedad que podían impulsar el desarrollo económico de su proyecto de país. Sectores con los que hasta entonces don Porfirio no había tenido la menor relación. Ella era hija de Manuel Romero Rubio, distinguido abogado, que formaba parte de una de las mejores familias del país y quien tenía contactos con el alto clero católico, cuyo apoyo fue indispensable para garantizar la pacificación del país. Carmen Romero supo cumplir con precisión y dedicación su trabajo como primera dama. Asistió a actos de tipo religioso, cívico y cultural. Emprendió obras de beneficencia, formó y presidió juntas de ayuda. Su influencia en la familia Díaz también fue notable,
pues siempre estuvo al cuidado de los hijos de Porfirio. Desempeñó el papel de primera dama por 3 décadas, desde que Díaz asumió la presidencia el 1 de diciembre de 1884 hasta su renuncia el 25 de mayo de 1911. Acompañó a su marido durante el destierro. Viajaron juntos por varios países. Estuvo presente a la hora de su muerte, ocurrida 4 años en París, 4 años después en París. De este momento, en una misiva apuntó: cuando le cerré los ojos y lo besé por última vez, creí morir también. Realmente el corazón sucumbiría al dolor si no sintiéramos dentro de él la seguridad de que esta separación es tan solo pasajera, ausencia. Decide en 1931 retornar a México. Fue para muchos la propietaria de la memoria de Porfirio Díaz. A lo largo de su relación con él, 34 años, ninguna mujer le disputó su lugar. A partir de ella, las relaciones del general con las mujeres fueron un enigma para sus contemporáneos. Carmen Romero Rubio y Casteló falleció el 25 de junio de 1944 en la capital a la edad de 80 años. Fue sepultada en el Panteón Francés. Se han mencionado otros amores de don Porfirio, los cuales incluyen algunos hijos. Un caso es el de Federico Ramos Ramírez, quien se creía hijo de Antonio Ramos y de Ramona Ramírez, compadres a quienes Porfirio se los había dejado para su cuidado. Al fallecimiento de estos, el presidente mandó llamar a Federico y le confesó que él era su verdadero padre y que podía utilizar el apellido Díaz si así lo quería. Federico le dijo que amaba a quienes lo habían criado con tanto cariño y en consecuencia seguiría llevando los mismos apellidos. Federico nunca le guardó rencor. Llegó a convivir con la familia y fue a despedirlo a Veracruz cuando se embarcó rumbo. El atentado o complot. El 16 de septiembre de 1897 era un día tranquilo y de cielo despejado. La gente de la capital de México se preparaba para presenciar los festejos de la independencia. El general Porfirio Díaz salió de Palacio Nacional ante el regocijo de la gente en una calesa descapotada rumbo a la Alameda Central. Todo iba según el protocolo. Junto al presidente iban acompañándolo el general brigadier Ortiz Monasterio, el general Pradillo y el teniente coronel Fernando González. Al llegar a la Alameda, don Porfirio bajó de la calesa para dirigirse al pabellón morisco cuando sufrió un atentado. Así lo publicó el periódico El Nacional el 17 de septiembre. Había recorrido la comitiva oficial la mayor parte de su carrera y llegaba ya a su destino cuando al pasar frente al ángulo sureste de la Alameda, un hombre rompe la valla. Se abre paso entre los señores general Pradillo y brigadier Ortiz Monasterio, que iban con el teniente coronel Fernando González, inmediatamente detrás del presidente, y asesta a este elevado funcionario un puñetazo en la parte posterior del cuello que le hizo caer el sombrero montado que llevaba, exclamando el agresor: para que vean que soy hombre. Lo que allí pasó fue indescriptible. La agresión rápida como el relámpago e inesperado no pudo ser impedida y se había consumado arteramente. Nadie pudo conocer al momento su importancia, y en el semblante de todos los que pudieron darse cuenta de lo que pasaba, se pintó la angustia más intensa. El presidente podía ser muerto por aquel hombre. El señor Monasterio, desde luego, rompió su bastón de ébano sobre aquel hombre, quedándose en la mano de este una astilla, con lo cual agredió también al señor Pradillo, que se lanzó sobre él, rasgándole la manga del uniforme e hiriéndolo levemente el antebrazo, mientras que el señor González acometía también contra el infame, que al fin cayó en tierra. 1000 manos se levantaron entonces contra el agresor en medio de un clamor universal. Un cargador lo tomó de los cabellos y algunos afirmaban que iba a hundirle en el
pecho un puñal. El general Pradillo ponía también la mano en la espada, sin duda para dar su merecido a aquel infame. Mientras tanto, esto pasó en unos cuantos segundos. El general Díaz se había repuesto del golpe, recogido su sombrero y cubrióse con él, y viendo el peligro que corría su agresor, no, compadre, dijo dirigiéndose al general Pradillo, que no se le haga nada, hay que entregarlo a la justicia. El interpelado entonces lo entregó al capitán Lacroix, quien bien asegurado lo trasladó a Palacio. Si en aquel momento se deja el miserable en manos del pueblo, este lo despedazaba. La serenidad del general Díaz lo salvó. Porfirio Díaz mantuvo una actitud serena, dando además al pueblo una imagen de bondad al impedir que el perpetrador fuera agredido por la multitud. Fue Arnoldo Arroyo, abogado de profesión que tenía fama de pendenciero y alcohólico, quien había intentado ir contra el presidente de la República. Arroyo fue llevado a la cárcel y estando en la comisaría cerca de la 1 de la mañana, fue linchado por una turba que invadió el lugar. Se logró detener a algunos de los que perpetraron la muerte de Arroyo, ya que según parte médico fue muerto de 9 puñaladas. El hecho pudo haber quedado en el olvido, ya que se pensó que había sido la acción de una persona solitaria enervada por el alcohol o por algún otro estupefaciente. Además, todos los participantes en el linchamiento habían sido juzgados y castigados. Pero quedó al descubierto que uno de los participantes en el asesinato había sido el mismo cargador que quiso apuñalar al autor del atentado en la Alameda y que varios de los detenidos formaban parte del cuerpo de la policía. Al conocerse estas coincidencias de los involucrados, hizo que se mantuviera la sospecha de un atentado para asesinar al presidente Díaz, elaborado por un grupo dentro del gabinete que estaba en conjunto. Atentado, locura, complot, nunca sabremos realmente lo que pasó. Muerto de vergüenza. Muchas de nuestras costumbres tienen un antecedente histórico. Este es el caso del origen de asociar en México al número 41 con la homosexualidad. La historia de la cual no existió un parte policíaco supone que son las 3 de la mañana del domingo 18 de noviembre de 1901 en la céntrica calle de La Paz, hoy Ezequiel Montes, en la colonia Tabacalera. La policía interrumpe una reunión descubriendo que los participantes son hombres, algunos de ellos vestidos de mujer, imaginados o extraídos de los chismes, ya que no hay un informe oficial. Se hace mención de faldas, pelucas con rizos, caderas y pechos postizos, aretes, maquillajes, zapatos bajos con medias bordadas, abanicos, vestidos de seda ajustados al cuerpo con corsé. Estas crónicas añaden que los gendarmes hicieron una redada llevándose detenidos a todos los participantes del singular festivo. Corre el rumor de que hay 42 arrestados. El popular Diario Independiente, en su edición del 21 de noviembre de 1901, hace la siguiente nota. Notó el gendarme de la calle de la Paz que en una accesoria se efectuaba un baile a puerta cerrada y para pedir la licencia fue a llamar a la puerta. Salió a abrirle un afeminado vestido de mujer con la falda recogida, la cara y los labios llenos de afeite y muy dulce y melindroso de habla. Con esa vista que hasta el cansado guardián le revolvió el estómago, se introdujo a la accesoria sospechando lo que aquello sería y se encontró con 42 canallas de estos, vestidos los unos de hombres y los otros de mujer que bailaban y se solazaban en aquel antro. Más tarde, la prensa difunde el hecho y reduce el número de detenidos en aquella singular reunión a solo 41. Continúan los rumores y se menciona que de la lista
ha desaparecido el nombre de Ignacio de la Torre y Mier, esposo de Amada Díaz y por consiguiente yerno del señor presidente de la República, el general Porfirio Díaz. Aunque los periódicos de la época no lograron documentarlo, se supo que un gran número de los detenidos pertenecían a familias prominentes del gobierno. Los nombres de los más influyentes fueron borrados gradualmente y, claro, no sufrieron las consecuencias de los menos afamados, algunos de los cuales, después de pasar por la cárcel como castigo a la deshonrosa actuación, se llegó a mencionar que terminaron haciendo trabajos forzados en Yucatán. A pesar de los intentos por silenciar a la prensa e impedir un escándalo, la noticia corrió como pólvora. Un ejemplo de esto fueron los ejemplares de la Gaceta Callejera, una hoja suelta que se repartía de mano en esos días. Aquella edición especial se tituló Los 41 maricones encontrados en un baile en la calle de La Paz. Y una caricatura mostraba a un grupo de hombres, todos con bigotas y calado, bailando alegremente en parejas, mientras que el editor Vanegas Arroyo echaba más leña al fuego con un corrido titulado Aquí están los maricones, muy chulos y coquetones. Más que ningún otro hecho, lo que distinguió a esta redada es la presencia certificada por el chisme masivo del primer yerno de la nación. Ignacio de la Torre y Mier fue un rico hacendado que poseía grandes propiedades, entre ellas la hacienda de Santiago Tenextepango, con más de 16,000 hectáreas dedicada a la producción de caña de azúcar. Era dueño de una residencia situada en la Plaza de la Reforma frente al Caballito en la Ciudad de México. Suya era la hacienda de San Nicolás, situada en el municipio de Lerma, de 5,418 hectáreas, dedicadas al cultivo del maíz, cebada, haba, y que contaba con 1,400 cabezas bovinas, 1,170 de ovino y 600 de ganado porcino. Apasionado de los toros, fue accionista del toreo de la Condesa, cuyas acciones después vendería Amada al general Maximino Ávila Camacho. En 1888, el acaudalado personaje contrajo matrimonio con Amada Díaz, hija mayor de Porfirio Díaz. Ella, meses antes, había roto su relación sentimental con Federico González, recio militar que en 1904 se convirtió en gobernador del Estado de México y que abandonara el cargo en 1911 para embarcarse al lado del general Díaz en su exilio hacia Europa. A semanas de la unión matrimonial, comenzaron los conflictos matrimoniales. De la Torre y Mier muy pronto llenó de murmuraciones el entorno de la familia presidencial. Los deslices sexuales del acaudalado hacendado eran muy populares, incluyendo historias oscuras que se han dejado escuchar a través de los años. Entre ellas se narra una de relación sentimental entre Ignacio de la Torre y Emiliano Zapata, mencionando los viajes que hacían a la Ciudad de México, siempre presentando a Emiliano como su caballerango. También dicen que el revolucionario solo supo aprovecharse de la debilidad de Ignacio para sacar partido de su cercanía al poder. Díaz se entrevistó, días después de ocurridos los hechos, con Ignacio de la Torre, y aunque nunca se supo el tema de las conversaciones, un asunto que quedó claro es que el general Díaz le retiró su apoyo para gobernador del Estado de México. Sobre el hecho, Amada Díaz escribió en su diario: un día mi padre me mandó llamar a su despacho en su casa. Me quería informar que Nacho había sido capturado por la policía en una fiesta donde todos eran hombres, pero muchos estaban vestidos de mujer. Ignacio, me dijo mi padre, fue dejado libre para impedir un escándalo social, pero quise prevenirte porque tienes derecho a saber del comportamiento de la persona con que vives. Amada en París, le confesó a su padre que Ignacio, su marido, era la persona que había rentado el automóvil en que condujeron a Lecumberri, a Francisco y Madero y a José María Pino Suárez para posteriormente asesinarlos.
La vida de Amada Díaz estuvo llena de complicaciones y tristezas. Con su esposo nunca tuvo hijos, lo que lo llevó a la soledad y que le llevó a acuñar la frase: mi madre no debió llamarme Amada. El nombre de Dolores habría sido más apropiado para mí. El 1 de octubre de 1918, Ignacio de la Torre fallece en Nueva York mientras le practican una cirugía de hemorroides. En México, no faltó quien dijo que aquella enfermedad fue producto de sus andanzas y de la vida disoluta que llevaba. En la Feria de la Vida, Juan José Tablada evoca a Porfirio Díaz y relata sus relaciones con De la Torre como visiblemente ceremoniosas y tirantes, mencionando también cómo el general lo defiende tibiamente de su prestigio negativo. Ignacio de la Torre había sido la vergüenza de la familia. Muerto de risa. Érase una vez un payaso muy cómico de nacionalidad inglesa llamado Ricardo Bell. Si a finales del siglo pasado hubiésemos preguntado a cualquier octogenario crecido en México que si recordaba a este artista, veríamos cómo su rostro se iluminara, al tiempo que declarara: claro que sí, me encantaba ir al circo a verlo, o quizá alguien contestara: mis padres viajaban y nos traían en tren cada año solo para ir al circo de Orrín y ver a la estrella, Ricardo Bell. El poeta, Juan de Dios Pesa, dijo en una ocasión: Bell es más popular que el pulque. Ricardo Bell nació en 1858 en Bedford, Inglaterra, hijo de James Bell de Escocia y Emily West de Irlanda. Debutó en el circo de Lyon, Francia, a los 3 años de edad, siguiendo la tradición artística de su familia, pues su padre era un famoso productor de pantomimas en el Crystal Palace. Ya para 1866, Ricardo y sus hermanos eran acróbatas ecuestres en el circo Chiarini. Después de presentarse en las principales ciudades de Europa, los 4 hermanos Bell viajaron de San Petersburgo a Nueva York. Ricardo pisó tierra mexicana por primera vez en 1869 cuando llegó con el gran circo Chinelli. Los hermanos Bell pasaron muchas aventuras en ese México todavía convulso y con problemas, pero hubo una en particular de gran significación en el futuro del gran payaso. En una ocasión, en Oaxaca, después de haber presentado su espectáculo en diversas poblaciones, los 4 hermanos estaban en un establo donde se habían escondido al ver un grupo militar. Los soldados ya se habían apoderado de sus caballos y revisaban el lugar clavando sus bayonetas en un montón de paja que ocultaba a los jóvenes. El oficial al mando detuvo la violenta búsqueda. Los aterrados inocentes, al verse casi descubiertos, prefirieron entregarse para no sufrir un daño mayor. Luego de relatar su historia al oficial, este los previno de la situación por la que atravesaba el país. Les ofreció su protección, les devolvió sus caballos y les aconsejó que regresaran a Inglaterra. El oficial que los trató tan paternalmente no era otro más que Porfirio Díaz. Ricardo Bell regresa en 1883 a la Ciudad de México como parte del gran circo Orrín. El circo Orrín alcanzó su máxima popularidad durante la época de la llamada Pax Porfiriana. Un reportero efusivo así lo describió: el circo de Orrín no es un negocio, es una institución pública. Ella una costumbre tan arraigada como la Semana Santa y las posadas. Es la médula de la alegre tradición del pueblo mexicano. Lo mismo en Chihuahua que en Guadalajara o México. Según el censo de la época, la población de la Ciudad de México alcanzaba casi 500,000 de habitantes. Ya había adquirido la reputación del París del hemisferio occidental. Contaba con un gran número de hoteles muy elegantes, entre ellos el Hotel Uturbide, el Jardín y el San Francis.
La lista de restaurantes recomendados incluía el Café de París, Sylvains y el Café Colón. Pero indiscutiblemente quien ocupaba el primer lugar era el restaurante Chapultepec, rodeado de grandes árboles antiguos y situado un poco más abajo del castillo de Chapultepec, donde hoy se encuentra el Museo de Arte Moderno. Hacia fines del siglo XIX, Tacuba era considerado un suburbio, Tacubaya un pueblo aparte, y Tlalpan era famosa por sus peleas de gallos y juegos de apuestas. El Circo Rin se estableció inicialmente en la Plaza de Santo Domingo y permanecía de enero a mayo. El 21 de febrero de 1891 se inauguró espectacularmente una arena especial para circo en la Plaza de Villamil, hoy Plaza Cerdán, con capacidad para 2.500 espectadores y 38 palcos para visitantes distinguidos. Su costo ascendió a 100,000 pesos en una época en que los mejores hoteles en México cobraban 5 pesos diarios. En este palacio de diversión, vasto, elegante, bien alumbrado y alfombrado con tapete rojo, el payaso Bel deleitaba a su público que noche a noche lo ovacionaba de pie. En una ocasión, Porfirio Díaz, junto con su familia, acudió a una de sus funciones. La gente, extrañada, lo veía reír a carcajadas en público. Al terminar la función, el general pidió reunirse con el señor Bell. Al estar frente a frente se reconocieron y ambos recordaron aquella anécdota de años atrás, lo que llevó a la creación de una gran amistad entre ambos. El Circo Bell nació en 1907 tras el rompimiento de Bell con Eduardo Rin. Se dice que Porfirio Díaz se sintió muy afligido al enterarse del cierre de esta institución tan popular, que llegó a ofrecerle a Bell un terreno sobre la avenida Juárez, donde más tarde se erigiría el Hotel del Prado. De esta manera, el inglés pudo dirigir su propio circo con gran éxito durante 3 años antes de su partida. Ricardo Bell llegó a pertenecer al Jockey Club, este grupo muy prestigioso que se reunía en el edificio hoy conocido como la Casa de los Azulejos. En varias ocasiones, el presidente y su esposa Carmelita fueron invitados de honor a comer a casa de la familia Bell en la calle de Madrid. A finales de 1909, el sensitivo payaso notó un cambio en el estado de ánimo de su público. Esa gente sencilla, alegre y apacible parecía estar triste y descontenta, y hasta a veces agresiva. Un amigo le advirtió que el futuro le parecía gris y que tal vez convendría por seguridad propia salir de México hasta que pasara la tormenta. Ricardo Bell, acompañado por su numerosa familia, dejó su país adoptivo sin sospechar que jamás regresaría. A principios de 1911 se enfermó de gravedad luego de haberse expuesto a una ventisca. Rodeado de su familia, Ricardo Bell murió el 12 de marzo a la edad de 53 años y fue enterrado en Nueva York. Una historia en Real del Monte, estado de Hidalgo, dice que Richard Bell, el payaso más famoso del mundo, está sepultado en el panteón inglés de esta población. Existe una lápida de cantera con el nombre de Richard Bell que se ubica al lado izquierdo del panteón y corresponde al número 55 del plano realizado en 1947. Algo que distingue a este sepulcro es que se orienta hacia el poniente y no al oriente como todos los demás. Ricardo Bell así sí estuvo en Pachuca, pero solo de visita artística con el Circo Rin durante una gira en 1886. Conoció el panteón y apartó su lugar para que aquí lo enterraran cuando muriera, pidiendo lo enterraran viendo hacia México y dándole la espalda a Inglaterra porque allá no era bien recibido. Esa fue su última chistosada. He aquí la historia de este popular artista de origen inglés, célebre por ser el único que logró en público hacer morir de risa al recio general Porfirio Díaz, de quien se cuenta que en alguna ocasión a la pregunta, ¿por qué no deja votar al pueblo?, respondió, porque votarían por
Ricardo Bell para presidente. La muerte política. El inicio de la carrera de política la podríamos ubicar en 1855, cuando vota públicamente contra Santana, deja sus estudios de leyes e inicia una carrera centellante que lo llevará a ocupar, por indicaciones de Benito Juárez, entonces gobernador de Oaxaca, la jefatura política de Ixtlán. Durante esta etapa, Díaz es gobernador y comandante militar absoluto de la región, con independencia del gobierno del estado de Oaxaca. Esto le permitirá despegar sus dotes naturales de administrador y gobernante que posteriormente utilizará al llegar a la presidencia de la República. En 1861, Díaz llega a la Ciudad de México como diputado federal por el distrito de Ocotlán, Oaxaca, en compañía de Jesús González Ortega. De inclinación liberal, Díaz es discreto en su primera participación legislativa y no apoya al grupo de legisladores que, encabezados por Ignacio Manuel Altamirano y Vicente Riva Palacio, pedían la renuncia de Benito Juárez. El 15 de mayo de 1871 es electo diputado federal por segunda ocasión. En Oaxaca, su estado natal, considerado como un héroe, este mismo año el pueblo lo apoya como candidato a la presidencia de la República. Participa en la contienda electoral junto con Benito Juárez y Sebastián Lerdo de Tejuaras. Juárez es electo. En noviembre de 1871, Porfirio Díaz se rebela contra el gobierno suscribiendo el Plan de la Noria, el cual es redactado por José Justo Benítez y se publica en La Victoria, periódico porfirista de Oaxaca. Mediante este plan, Díaz ataca a Juárez y declara que la reelección indefinida, forzosa y violenta del Ejecutivo Federal ha puesto en peligro las instituciones nacionales. Agrega que la elección de presidente sea directa, personal y que no pueda ser elegido ningún ciudadano que en el año anterior haya ejercido por un solo día autoridad o cargo cuyas funciones se extiendan a todo el territorio nacional. El gobernador de Oaxaca, Félix Díaz, se pronuncia a favor del plan revolucionario de su hermano. La rebelión será repelida por los generales juaristas Sóstenes Rocha e Ignacio Alatorre. A la muerte de Juárez en julio de 1872, Díaz no cesará e iniciará un forcejeo político con Sebastián Lerdo de Tejada, quien asumirá la presidencia de la República por ocupar en ese momento la presidencia de la Suprema Corte de Justicia. Díaz, al verse en mala situación militar, se acogerá a la amnistía. Sin ser ya sujeto de persecución, Díaz se avecinará en Tlacotalpan, Veracruz, desde donde organizará su nueva campaña para el siguiente periodo electoral. Al enterarse de las intenciones de Lerdo de Tejada para elegirse en 1876, inicia los preparativos de un movimiento armado en defensa del principio de no reelección. Es así que el 10 de enero de 1876, en Tuxtepec, Oaxaca, da a conocer el plan de Tuxtepec, redactado con la participación de Vicente Riva Palacio, Irineo Paz y Potasio Tagle. El plan reconocía como ley suprema la Constitución de 1857 y ofrecía que ningún mexicano se perpetúe en el poder. Además, desconocía a Lerdo de Tejada como presidente, acusándolo de haber violado la Constitución al no respetar el federalismo y la división de poderes, y proclamaba a Díaz como jefe del movimiento. La revuelta, que inició en Oaxaca, se extendió hasta el norte del país. Díaz fue vencido por las tropas lernistas en varias ocasiones. Mientras se efectuaba la rebelión, se celebraron las elecciones. Lerdo de Tejada fue reelecto. Sin embargo, José María Iglesias, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, declaró las elecciones fraudulentas. Para noviembre, Díaz logró derrotar en Tecuac
a las tropas federales y Lerdo de Tejada se vio obligado a dejar la presidencia y salir del país, dejando el poder a José María Iglesias. Díaz intentó negociar el gabinete, pero no logró ningún acuerdo. Por fin, Díaz logró ocupar la Ciudad de México y asume la presidencia provisional de la República. El 5 de mayo de 1877, tras la celebración de las elecciones, toma posesión como presidente constitucional para el cuatrenio 1877-1880. Este será su primer periodo como presidente electo. El 1 de diciembre de 1880, Porfirio Díaz hace entrega del poder a Manuel González en un ambiente pacífico, con lo que aumenta su caudal político. Mientras tanto, él pasa a ocupar el puesto de secretario de Fomento. Para el siguiente periodo, Porfirio Díaz se presentará nuevamente como candidato a la presidencia. Gana las elecciones y el 1 de diciembre de 1884, Porfirio Díaz toma las riendas de la nación por segunda vez. La opinión pública ve con júbilo su regreso al poder. Posteriormente conseguirá la aprobación de una enmienda a la Constitución que permitirá la sucesión de mandatos presidenciales. En este momento da inicio un largo periodo de gobierno que será conocido como el Porfiriato. En noviembre de 1907, el periodista norteamericano James Kirman entrevista en el castillo de Chapultepec a Porfirio Díaz. Entre los temas tratados se incluían la reelección presidencial y las inversiones extranjeras en México. La entrevista tuvo amplia difusión tanto en la prensa norteamericana como en la mexicana. Los días 3 y 4 de marzo de 1908, el diario El Imparcial de la Ciudad de México reproduce en español el texto de dicha entrevista. Aquí lo reproduzco. Es un error creer que los sentimientos democráticos de la República se hayan debilitado por mi larga permanencia en la República, en la presidencia. Decía tranquilamente Porfirio Díaz. Puedo sinceramente afirmar que el continuado ejercicio del poder no ha menguado mis ideales políticos y creo, por el contrario, que la democracia trae consigo los verdaderos y únicos principios de un buen gobierno, aunque en realidad solo sean practicables en los pueblos que han llegado a su pleno desarrollo. Aquí en México, las condiciones son muy distintas. Yo recibí el gobierno de las victoriosas manos de un ejército, en un tiempo en que este pueblo estaba dividido y muy poco preparado para el supremo ejercicio de las prácticas democráticas. Haber dejado sobre las masas la completa responsabilidad del gobierno desde un principio hubiera sido lo mismo que crear tales condiciones que hubieran traído el descrédito de la causa para un gobierno liberal. Es cierto también que una vez que se me confió el poder supremo por el ejército, se convocó a elecciones y refrendando su voto para mí, el poder me fue conferido directamente esta vez por el pueblo. He tratado muchas veces de dejar el poder, pero siempre que lo he intentado se me ha hecho desistir de mi propósito y he permanecido en su ejercicio creyendo complacer a la nación que confía en mí. El hecho de que el precio de los valores mexicanos descendió 11 puntos cuando estuve enfermo en Cuernavaca, tenía tal evidencia para mí que me persuadió al fin de desistir de mi personal inclinación a retirarme a la vida privada. He procurado, con el concurso de las personas que me rodean, conservar incólume la práctica del gobierno democrático. Hemos mantenido intactos sus principios y al mismo tiempo hemos adoptado una política que bien pudiera llamarse patriarcal en la actual administración de los negocios de la nación, guiando y restringiendo a la vez las tendencias populares con plena fe en que los beneficios de la paz
traerían como resultado la educación, la industria y el comercio, desarrollando al mismo tiempo elementos de estabilidad y en un pueblo naturalmente inteligente, afectuoso y caballeresco. He aguardado durante muchos años pacientemente a que el pueblo de la República estuviera preparado para elegir y cambiar el personal de su gobierno en cada periodo electoral, sin peligro de tener una revolución armada y sin riesgo de deprimir el crédito nacional o perjudicar en algo el progreso de la nación. Y hoy presumo que ese tiempo ha llegado ya. Quiero. Esta entrevista provocará una gran expectativa en un país que ya se encuentra inmerso en grandes manifestaciones de protesta. Las desigualdades han provocado brotes de desagrado. Las palabras de Díaz han dado esperanzas a varios personajes, algunos en busca del poder, otros ante la posibilidad de encontrar un gobierno basado en la democracia. Esta entrevista marcará el inicio de la muerte política de Porfirio Díaz. La muerte presidencial. Era el 20 de noviembre de 1910. Francisco I. Madero había lanzado su plan de San Luis para que en esta fecha, a las 6 de la tarde, el pueblo de México se levante en armas contra el gobierno. Tranquilamente, esta mañana, Porfirio Díaz y su familia desayunaban en el Hotel Ginebra de la Ciudad de México. Este mismo día, Francisco Madero Hernández, padre de Francisco I. Madero, declara al periódico San Antonio Light que su hijo se despidió de él la noche anterior para cruzar la frontera, dando a conocer parte del itinerario. De San Antonio se dirigirá a Cataluña y de ahí en un carruaje directamente al río. Y añadió, si mi hijo cruza la frontera, México estará en vísperas de una verdadera revolución. Mientras, en Coahuila, Ellisburg, cónsul norteamericano, declara que si los revolucionarios no han cruzado el río Bravo, se debe a la gran vigilancia de las autoridades, sobre todo del ejército de Estados Unidos, que tiene instrucciones precisas de impedir que se violen las leyes de neutralidad. El 26 de noviembre, Harry Lane Wilson, embajador de Estados Unidos en México, informa que, salvo en el estado de Chihuahua, reina la tranquilidad en el resto del país. 2 días después, ante la presión de los brotes revolucionarios y la crisis política evidente, desde París, Francia, el secretario de Hacienda, José Yves Limantour, envía su renuncia a Porfirio Díaz, quien la rechaza. El 1 de diciembre, Porfirio Díaz, acompañando en la vicepresidencia por Ramón Corral, asume el poder por última vez. En marzo de 1911, el gobierno de Porfirio Díaz tiene el proyecto de suspender algunas de las garantías constitucionales para hacer más expedita la persecución judicial de los revolucionarios. Por otra parte, Limantour opina que los extranjeros alistados en los ejércitos revolucionarios deben ser castigados más severamente. El día 28, Díaz anuncia su nuevo gabinete. Permanecen Limantour en Hacienda y González Cosío en Guerra. Francisco León de la Barra se hace cargo de Gobernación, Norberto Domínguez de Comunicaciones, Jorge Vera Estañol de Instrucción Pública, Demetrio Sori de Justicia y Manuel Marroquín y Rivera de Fomento. El 1 de abril, Porfirio Díaz acude a la Cámara de Diputados para rendir lo que será su último informe de gobierno. Da cuenta de la renovación en el gabinete y de las reformas políticas. El 3 de abril, el vicepresidente Ramón Corral solicita permiso para salir del país por motivos de salud. En este mismo mes se inician en Ciudad Juárez las conferencias entre Madero y sus aliados con los enviados de Díaz, dirigidas a determinar los acuerdos para buscar
dar fin al conflicto. El 5 de mayo estalla en la Ciudad de México una serie de violentos motines que exigen la renuncia del presidente Porfirio Díaz. El 7 de mayo, en un manifiesto a la nación, el general Díaz dice: el presidente de la República, que tiene la honra de dirigirse al pueblo mexicano en estos solemnes momentos, se retirará, sí, del poder cuando su conciencia le diga que retirarse no entrega el país a la anarquía y lo hará en una forma decorosa que convenga a la nación. Mientras tanto, en el norte, Orozco y Villa piensan que ya las negociaciones deben de terminar y los días 8, 9 y 10 de junio, junto con Garibaldi y al frente de 1,500 hombres, toman Ciudad Juárez. El 14 de mayo, Francisco León de la Barra, embajador de México en Estados Unidos, le informa a Henry Lee Wilson, embajador de Estados Unidos en México, que en el caso de renunciar el presidente Porfirio Díaz y Ramón Corral, su vicepresidente, a él le corresponderá ser el presidente interino. El 17 de mayo se reanudan las pláticas entre México, entre Madero y los enviados de Díaz en Ciudad Juárez. El 21 de mayo se firman los tratados de Ciudad Juárez, en donde Díaz accede a abandonar la presidencia de la República. El 25 de mayo, Porfirio Díaz entrega a la Cámara de Diputados su renuncia a la presidencia. El 28 de mayo, mientras León de la Barra protestaba ocupar en su carácter de secretario de Relaciones Exteriores de manera interina la presidencia de la República, Díaz no se encontraba allá en la Ciudad de México. Viajaba a bordo del ferrocarril rumbo a Veracruz para posteriormente viajar a Europa, París como meta final. La etapa de Porfirio Díaz como presidente de la República había terminado. Dentro de la renuncia se vislumbra ese sentimiento de desconsuelo que lo acompañará el resto de su vida. Ello se refleja entre algunas de sus declaraciones posteriores, como la dicha a Federico Gamboa durante la visita que éste le hizo en su retiro en el Astoria. Me siento herido. Una parte del país se alzó en armas para derribarme y la otra se cruzó de brazos para verme caer. Las dos me eran deudoras de una porción. La muerte militar. Porfirio Díaz, tras dejar primero la educación eclesiástica y posteriormente la de abogado, se decidió por la carrera militar, en la que realizó una gran trayectoria al participar en diversas contiendas bélicas. En diferentes contiendas bélicas durante el convulso siglo XIX. En 1846, el año que marca su inicio como militar, cuando por influencia de su maestro, el presbítero Macario Rodríguez, decide enrolarse en el ejército para defender a la patria de la invasión norteamericana. Se alista en los batallones Trujano y Constancia, que no llegan a tomar parte en la contienda. Años después, aún sin tener una adscripción formal en el ejército, se opuso al gobierno de Santana y realiza algunas acciones a nivel de apoyo a los sublevados al gobierno. En 1858, recibe por órdenes del entonces gobernador de Oaxaca, Benito Juárez, el nombramiento de capitán de compañía de infantería de la Guardia Nacional del partido de Ixtlán. Ante la rebelión del conservador José María Salado, el gobierno de Oaxaca manda a un batallón de guardias nacionales a combatir. En un lugar llamado Izcapa, se enfrentan los dos grupos en reñida batalla, de la que Díaz sale herido en un costado. Dentro de las Fuerzas Armadas se va distinguiendo por sus dotes de estrategia y entrega, lo cual lo lleva a obtener distinciones mayores. En 1858, comandante de batallón de la Guardia Nacional. En los 4 años siguientes recibirá los siguientes ascensos: teniente coronel de Infantería de la Guardia Nacional, coronel de Infantería de la Guardia Nacional
y general de brigada por los servicios que prestó a la nación en Jalatlalco, nombramiento otorgado por el presidente Benito Juárez. Tras la invasión francesa, el 28 de abril de 1862, hostiliza al enemigo francés en las cumbres de Aculcingo. La batalla dura hasta las 10 de la noche. Juárez declara: la sangre mexicana ha empezado a correr en defensa de la independencia y libertad nacionales, y llena de halagos al general Díaz. El 5 de mayo participa en la célebre batalla de Puebla, bajo las órdenes del general Ignacio Zaragoza, contra las tropas invasoras francesas. Su posición es la defensa de un punto llamado La Ladrillera. Cuando el ejército francés se repliega, Díaz lo persigue a pesar de la orden contraria del general Zaragoza. En el parte de guerra correspondiente, el general Zaragoza hace mención especial de la bizarría con la que luchó el general Díaz, quien contuvo al enemigo que se vio obligado a retirarse. En 1863 asciende a general de brigada y es electo diputado al Congreso de la Unión. Ese mismo año, Benito Juárez le ofrece la Secretaría de Guerra o el puesto de general en jefe del Ejército Republicano, lo cual rechaza argumentando su juventud. El presidente Juárez lo reconoce, permitiéndole formar sus tropas a su entero parecer, y ese mismo año le nombra general de división del ejército. El general Manuel López Uraga, antiguo amigo de Porfirio Díaz, le escribe una carta en la cual expone los motivos por los cuales se ha unido al gobierno imperial de Maximiliano de Habsburgo y lo invita a seguir el mismo camino. Díaz contesta la carta negándose a adherirse al imperio. Carlota le escribe a la emperatriz Eugenia para informarle que en México cuenta con buenos amigos y se queja de los insultos de Porfirio Díaz. En febrero de 1865, después de más de un mes de sitio, y al no recibir ayuda, rinde la plaza de Oaxaca al general Bazaine. Este le reprocha haber faltado a la palabra empeñada luego del sitio de Puebla de abandonar las armas en contra del imperio, juramento que Díaz niega haber hecho. Es llevado a Puebla como prisionero de guerra. Primero tiene por cárcel el fuerte de Loreto y posteriormente el exconvento de Santa Catarina en la capital poblana. Díaz trabaja en la construcción de un túnel para escapar del convento, pero es trasladado luego al convento de los dominicos, de los carolinos. El 20 de noviembre, Díaz logra escapar de su prisión en Puebla, apoyado por una señora de nombre Soledad de la Torre, quien le proporciona cuerdas y un cuchillo, lo que ayuda a Díaz a escalar los muros y a salir a la calle. En 1867, Porfirio Díaz rechaza nuevamente la invitación a unirse al imperio que le extiende Maximiliano por medio del señor Beaufort. El 2 de abril, Porfirio Díaz toma la ciudad de Puebla, defendida por el imperialista Noriega, que cuenta con 3,000 hombres y 18 cañones. Díaz tiene una fuerza similar y nada de artillería. Esta victoria será importante para el reconocimiento de Díaz, ya que el hecho contribuirá a la caída de Querétaro. El 21 de junio entra el Ejército de Oriente, compuesto de 28,000 hombres, a la Ciudad de México. La entrada del ejército es absolutamente pacífica. No se realizan actos de venganza ni revancha contra los conservadores. Díaz se hace cargo del gobierno de la capital en espera de la llegada del presidente Benito Juárez. El 15 de julio, el general Díaz recibe con fastuosa ceremonia al presidente Díaz, quien regresa a la capital luego de 4 años de ausencia. El 14 de febrero de 1868, luego de su renuncia a la División de Oriente, Porfirio Díaz regresa a su natal Oaxaca, donde es tratado como héroe nacional y recibe el nombramiento de benemérito del Estado. Como premio a sus servicios a la patria, la legislatura estatal le obsequia la hacienda de la Noria. Durante su carrera militar,
Porfirio Díaz, además de obtener el mayor grado militar, recibió 18 premios nacionales, entre medallas de honor, cruces, placas y condecoraciones diversas. Son también 18 las condecoraciones otorgadas por otros países, entre los cuales se encuentra España, Suecia, Venezuela, Francia, Japón, Portugal, Italia y Rusia. En su hoja de servicios consta que Porfirio Díaz permaneció en el ejército 32 años, 6 meses y 22 días. El 10 de enero de 1912, al serle anunciada su baja como general de división, Porfirio Díaz escribe desde Francia al secretario de Hacienda para solicitarle que su pensión anual de 6,750 pesos fuera dedicada para gratificar a los alumnos distinguidos del Colegio Militar y de la Escuela de Aspirantes. La carrera militar de Díaz había llegado a su final. La muerte de los amigos. Al comenzar el año de 1915, Porfirio Díaz parecía ser eterno como los ahuehuetes de Santa María del Tula en Oaxaca. Había visto morir a muchos de sus contemporáneos. De su último gabinete solo estaban vivos Enrique Kriel, quien vivía en Los Ángeles, Olegario Molina en La Habana, José Isli Mantura en París y Leandro Fernández, que continuaba en México. Los demás habían fallecido. El primero en desaparecer había sido don Justino Fernández, su secretario de Justicia, quien murió el 19 de agosto de 1911 a los 83 años. Después, su gran amigo Justo Sierra, aquel que siempre le habló con la verdad, quien en alguna ocasión a través de una carta, además de otras críticas fuertes, le dijo que su reelección significaba un error y era buscar la presidencia vitalicia. Había sido su secretario de Instrucción Pública y Bellas Artes. Muere por problemas del corazón el 13 de septiembre de 1912. Ese mismo año, el 10 de noviembre, viene la muerte de su vicepresidente, don Ramón Corral, atacado por la sífilis. El general Bernardo Reyes muere el 9 de febrero de 1913 sobre su caballo, fulminado en su intento de tomar Palacio Nacional al iniciarse la llamada Decena Trágica. Don Manuel González y Cosío, su secretario de guerra, muere el 14 de diciembre a los 82 años. El licenciado Rafael Chuzal, su secretario particular, es internado y sin recuperar la razón, muere el 5 de febrero de 1916. Porfirio Díaz había sobrevivido por mucho tiempo a todos aquellos sus compañeros participantes de las guerras de reforma y de intervención. Manuel González, Vicente Riva Palacio, Luis Mier y Terán, Carlos Pacheco, Pedro Rincón Gallardo, Juan de la Luz Enríquez. También sobrevivió a sus antiguos adversarios, después convertidos a su causa, como Mariano Escobedo, Ignacio Alatorre, Sóstenes Rocha, Carlos Fuero, Ignacio Mariscal, Joaquín Baranda y Manuel Romero Rubio. Mención especial merece la muerte de ese que fue su paisano, su maestro, su protector, su presidente y su pariente político, Benito Juárez, su oponente político, perdón, Benito Juárez. Este hombre con quien compartió triunfos y de quien recibió distinciones. La lucha por el poder los distanció, pero jamás Porfirio dejó de reconocer la lucha de Juárez por la patria. A su muerte lo visitó en su tumba del Panteón de San Fernando. Y después, durante los festejos del centenario, lo homenajeó resaltando su imagen junto con la del cura Miguel Hidalgo y la propia como los patriarcas de la nación. Inauguró en la Alameda Central la construcción retirando el kiosco morisco de un magnífico hemiciclo y le puso su nombre a una de las calles principales de la ciudad. A pesar de sus diferencias,
Porfirio Díaz siempre tuvo un gran afecto por Tránsito sereno de Porfirio Díaz. Aquí quiero tomarme un momento para platicar que después de la salida de Porfirio Díaz de la Ciudad de México, que se va en tren hacia Veracruz, para de ahí, donde es recibido con gran algarabía, donde es homenajeado, y finalmente donde es despedido tras abordar el bote del Ipiranga para partir hacia Europa, con París como su final destino. Pues quiero comentar esto, voy a platicar, voy a tomar de Martín Luis Guzmán, de su libro Muertes Históricas, El tránsito sereno de Porfirio Díaz. Comienzo. Llegó la primavera de 1915 y don Porfirio y Carmelita volvieron a París. Mejor dicho, entonces a París todo el pequeño núcleo de la familia. Ellos dos, los Elízaga, los Teresa y Porfirito con su mujer y sus hijos. La explosión de la Guerra Mundial los había sorprendido mientras veraneaban en Biarritz y en San Juan de la Luz, y a casi todos los había obligado a quedarse en las playas del sur de Francia el resto del año de 1914 y los primeros meses de 1915. En París, don Porfirio reanudó su vida de las primaveras anteriores. Fue a ocupar con Carmelita su departamento de la casa número 28 de la Avenida del Bosque. Todas las mañanas salía a cumplir el rito de su ejercicio cotidiano, que era un paseo largo y sin pausas bajo los bellísimos árboles de la avenida. Ocasionalmente, Porfirio hijo alquilaba caballos y entonces, montados los dos, prolongaban el paseo hasta el interior del bosque. Aquellas caminatas le sentaban muy bien, le vigorizaban su salud, ya bastante en declive, de hombre de 85 años. Le entonaban el cuerpo, le alegraban el espíritu. Por las tardes, salvo que hubiera que corresponder a alguna visita, se quedaba en casa. Era la hora de escuchar las noticias de los periódicos, así como de escribir o dictar cartas para los amigos que todavía no lo olvidaban. De la coloquial contienda a don Porfirio solo le interesaba lo estrictamente militar, y esto en sus fases de carácter técnico. Sobre el posible resultado humano y político, ni una palabra. No tenía preferencias por unos ni por otros, o si las tenía las callaba, acaso por iguales sentimientos de gratitud hacia franceses, ingleses y alemanes que lo habían recibido con análogos extremos de cordialidad. Francia lo acogió con los brazos abiertos. El Kaiser le pidió sentarse a su lado. En el Cairo, Lord Kitchener lo recibió oficialmente en nombre del gobierno inglés. Por las tardes sus conversaciones giraban alrededor de México, pero no de México como su entidad actual, sino de un México convertido en sustancia del recuerdo. Era Oaxaca, era la novia, eran matices o anécdotas de la vida ya lejana y tan diferente que le había quedado atrás. A mediados de junio empezó a sentirse mal. Le sobrevino la misma desazón de 2 años antes en Biarritz, la misma fatiga, los mismos amagos de bronquitis y de resequedad en la garganta. Pero ahora lo acometían más fuertes mareos al mover súbitamente la cabeza. Se le nublaba más de lo que estaban viendo sus ojos. Le zumbaban los oídos al grado de ahuyentársele el sueño. Se le dormían los dedos de las manos y de los pies, pero no hizo caso. Su hábito le ordenaba no enfermarse. Luego, consciente de que su malestar se acentuaba, mandó llamar al doctor Gacheu, un médico del barrio que ya le había atendido de alguna otra dolencia más leve
y que le inspiraba confianza y simpatía. El médico le dijo que aquello no era nada, el cansancio natural de los años. Convenía evitar todo ejercicio, todo esfuerzo, debía descansar más. Pero a Carmelita y Porfirito no les disimuló lo que ocurría. Era la arteriosclerosis en forma ya bastante aguda. Había la posibilidad de que se sobrepusiera y se aliviara, pero había más probabilidades de que eso no sucediese. Don Porfirio dejó de salir. Ahora se estaba sentado en una silla que le ponían junto a la ventana. Desde allí miraba los árboles de la avenida que diariamente lo habían acompañado en sus paseos. Se entretenía en escribir de su puño y letra una que otra carta. Cerca de él, como siempre, Carmelita le conversaba para distraerlo. Procuraba que los temas lo interesaran. Esfuerzos inútiles. A poco de abordar ella cualquier asunto, el pensamiento de don Porfirio y sus palabras ya estaban en Oaxaca o en la Noria. ¿Cómo le gustaría volver? Allá le gustaría descansar y morir. El cuidado por el enfermo aumentó las visitas, pero se procuraba abreviarlas para que no lo fatigase. Él pedía que le trajeran a los nietos y que los estuvieran jugando allí. Eso no lo cansaba. Llegaba Lilia con sus halagos. Venía el segundo Porfirito a dejarse querer. Había un recién nacido. Luisa, la nuera, se acercaba a la silla, le ponía en las piernas al niño, y entonces él se quedaba mirándolo a ratos de profunda contemplación. Para ocultar un poco la inquietud, Porfirito y Lorenzo comentaban entre sí, o con Carmelita, o con Sofía, o con María Luisa, o con José. Don Porfirio atendía unos instantes y luego tornaba a su obsesión. ¿Qué noticias había de Oaxaca? Otros años. Por esa época la caña de la Noria ya estaba así, comentaba levantando la mano. Se detenía en el recuerdo de su madre y de su hermana Nicolasa. Evocaba conversaciones y escenas de tiempos ya remotos. El 28 de junio tuvo que guardar cama, pero no porque algo le doliera o le quebrantara particularmente, sino porque su desazón, su fatiga eran tan grandes que apenas si le dejaban ánimos de hablar. El hormigueo de los brazos, la sensación de tener como de corcho los dedos de las manos y de los pies, le atacaban ahora más a menudo. Procuraba no mover bruscamente la cabeza para no desvanecerse. El doctor Yasheu, que venía a mañana y tarde, le dijo que solo eran trastornos de la circulación, que si se sentía mejor en la cama, le convenía mejor no levantarse. Sí, la circulación, se repetía a sí mismo, con acento de quien todo lo sabe, y paseaba la vista por sobre cada uno de los presentes, para quienes en apariencia todo seguía igual. Cuando se iba el médico, don Porfirio decía, es la fatiga de tantos años de trabajo. El día 29, hablando a solas con Porfirio, hijo, Gasheu advirtió que el final podía producirse dentro de unos cuantos días o dentro de unas cuantas horas. El abatimiento físico, no el moral, empezaba a adueñarse de don Porfirio, que ya casi no se movía en su cama. Ahora tenía mareos continuos y su resequedad de la garganta se había convertido en molestia permanente. Esa mañana pidió que viniera un sacerdote. Por la tarde le trajeron uno, español, de la iglesia de San Honoré, al cual dijo que quería confesarse. Hizo confesión y enseguida se habilitaron altar y capilla para que se comulgase. Además de aquel sacramento, recibió ese día la bendición apostólica que le trajo el padre Carmelo Blay, un sacerdote mexicano del Colegio Pío Latino de Roma, a quien él conocía.
el padre Blight también lo ungió con los santos óleos. A media mañana del 2 de julio, la palabra se le fue escapando y el pensamiento haciéndose más y más incoherente. Parecía decir algo de la noria en Oaxaca. Hablaba de su madre. Mi madre me espera. El nombre de Nicolasa lo repetía una y otra vez. A las 2 de la tarde ya no pudo hablar. Era uno como parálisis de la lengua y de los músculos de la boca. A señas, con la intención en la mirada, procuraba hacerse entender. Se dirigía casi exclusivamente a Carmelita, quien trataba de interpretar sus gestos. Su mirada se perdía cuando le hablaban de México. Le decían que pronto se arreglaría todo, que ya las cosas irían bien. Poco a poco, hundiéndose en sí mismo, se iba quedando inmóvil. Todavía pudo, a señas, dar a entender que se le entumecía el cuerpo, que le dolía la cabeza. Estuvo un rato con los ojos entreabiertos e inexpresivos conforme la vida se le apagaba. Perdió el conocimiento a las 6. Por la ventana entraba el sol, cuyos tonos crepusculares doraban las copas de los castaños. Los rayos oblicuos encendían los brazos y el asiento de la silla y casi atravesaban la estancia. Era el sol cálido de julio. Pero él, vivo aún, tenía ya la frialdad de la muerte. Carmelita le acariciaba la cabeza y las manos se le sentían heladas. A las 6:30 expiró, mientras a su lado el sol lo inundaba todo en luz. No había muerto en Oaxaca, pero sí entre los suyos. Rodeaban su cama Carmelita, Porfirito, Lorenzo, Luisa, Sofía, María Luisa, Pepe, Fernando González y los nietos mayores. Terminó. Quiso Carmelita que se hicieran honras fúnebres. El servicio religioso, a la vez solemne y modesto, se celebró en San Honoró y ahí quedó depositado el cadáver en espera de su tumba definitiva. Años después, sacaron sus restos para llevarlos al cementerio de Montparnasse. El sepulcro es una capilla pequeña, en cuyo interior, sobre una losa a modo de ara, se ve una urna de cristal que contiene un puño de tierra de Oaxaca. Por fuera, en lo alto, hay inscrita un águila mexicana. Y debajo del águila, un nombre compuesto de 2 palabras. Porfirio Díaz. Termino de leer a Luis Martín Guzmán. Para terminar, corre la voz de que en algún momento de los años 60 o 70, los familiares obtuvieron el permiso presidencial para traer los restos a México, a la parroquia de la Soledad en Oaxaca, y que allí se encuentran. De ser verdad, el carácter privado de la maniobra no ignora y quizá nunca borre el exilio. Exilio que no se merecía. Como quizá tampoco la gloria que quiso encarnar. Hoy, a más de 100 años de su muerte, se sigue comentando sobre el regreso de sus restos a México y encontramos una gran controversia. ¿Deben o no venir los restos? ¿Es justo? ¿Es políticamente correcto? Cada quien tiene su respuesta. Muchas gracias. Les quiero poner un anexo de 3 diapositivas que se me traspapelaron y que me parecen muy interesantes para que ustedes las vean. Aquí la primera nos muestra lo que fue el Mesón de la Soledad,
que es la casa en donde nace don Porfirio Díaz, ahí frente al Templo de la Soledad en Oaxaca. En esta otra vemos el obituario que fue publicado por diversos diarios en la ciudad, dándonos la noticia del fallecimiento de Carmen Romero. Este velorio que fue llevado a cabo en donde estaba esta agencia Galloso, la primera agencia Galloso, que estuvo situada frente a la Alameda y que nos presenta un dato muy especial y es de no se reciben ofrendas florales. Y finalmente, esta tercera en la cual vemos la carroza fúnebre que fue ofrecida por el gobierno francés a doña Carmelita para trasladar el cuerpo de don Porfirio Díaz hacia la iglesia de San Honoré. Pues muchas gracias. Bueno, ¿qué les puedo decir? Una magnífica conferencia, muy bien leída, muy bien estructurada, con muchísimos datos que necesitamos bastante tiempo para ir trabajando. Ya saben que pues pueden hacer preguntas y comentarios escritos, él se los responderá a través del WhatsApp, y pues no nos queda más que darle las gracias. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Y bueno, sé que este trabajo llevó mucho tiempo y que lo querías presentar completo, y creo que aquí tuviste la oportunidad de poderlo hacer libremente y completo. Ojalá que los oyentes lo escuchen todo. Si no les da tiempo, pues ya saben que lo pueden volver a escuchar porque queda grabado. Pues mil gracias, Miguel. Miguelito, porque así eres conocido por todo el mundo, ¿no? No solamente por mí, que soy tu esposa, eres Miguelito para todo el gremio. Pues muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por escucharme. Las preguntas que tengan, como dice Inge, pues estoy para que me las envíen. Trataré de responderlas según pueda. Muchas gracias al Seminario de la Muerte y muchas gracias al Museo Nacional de la Revolución. Pues no me queda más que despedirlos para la próxima, agradecer no solamente a la directora del Museo Nacional de la Revolución por su espacio, sino a todos los trabajadores que me ayudan para subir estas conferencias al Face. Mil gracias por estar con nosotros, a todos los que se conectaron, y nos vemos la próxima. Buenos días a todos.